Hablamos todos el día de ayer fue el tema de las encuestas. ¿Qué pasó con las encuestas que daban una diferencia muy importante a favor del candidato colorado Mario Abdo Benítez? Cuando arrancaban las campañas, incluso la diferencia era de 25, 30%. Después se fue achicando, pero no tanto. Incluso una semana antes de las elecciones se manejaban encuestas que seguían sosteniendo que la diferencia era importante. De hecho, nunca bajaron de 18, 15%. Sin embargo, ayer nos encontramos en el final de las elecciones con una diferencia exigua, podemos decir, si bien en votos más de 90.000, en porcentaje 3,7%. ¿Qué pasó con las encuestas? Vamos a pedirle a Rocío Pereira da Costa que nos cuente más porque ella estuvo indagando y consultando con analistas sobre este tema. Rocío, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Inclusive se menciona, Menchi, que la brecha que se da entre Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre es la menor que se ha dado en toda la transición inclusive. Esto deja totalmente descolocadas a las encuestas que se realizaban antes de las elecciones, que hablaban de un margen de diferencia de al menos 20 puntos entre los candidatos. Decían, esto impactó en el electorado, desanimado, el electorado que no pretendía votar, por ejemplo, por el Partido Colorado, pero que a la par decía, ¿qué diferencia puede hacer un voto si es que ya hay 20 puntos de diferencia entre ambos candidatos? El analista Marcelo Lacchi considera que acá hay que ver dos situaciones bastante graves, y además él considera también que ya no se puede seguir postergando la necesidad de contar con una regulación por normativa, por ley, de cómo trabajan las encuestas, porque considera que no pueden seguir operando también de esta manera impune. Lo escuchamos a Marcelo Lacchi. ¿Cómo no? Bastante vergonzoso lo que se hizo con la encuesta. La encuesta es un instrumento científico serio. Yo uso para trabajo la encuesta. Y si se hace bien, te da resultado válido. Pero a pesar de todo eso, es inaceptable que se presenten ese tipo de resultados y se tiene que empezar a regulamentar las cuestiones. Hay forma, no es imposible, pero no es aceptable que se use un instrumento científico como instrumento de campaña, porque ese era el objetivo. Repito, no. Un error metodológico puede dar una diferencia de 5%, 6%, hasta dar, sobre todo con un escaso margen como lo tuvimos, la victoria al otro candidato. Sí. Pero cuando empieza a decir 25, 30%, no tiene sentido. Entonces, o sos muy malo y no te das cuenta de lo que está haciendo y publica en forma irresponsable el resultado de encuesta muy mala, que es una opción, la opción honesta, o propio falsificaste los resultados por motivo económico y porque te pidieron para hacer una campaña sucia. Y eso es más grave todavía. Las dos cosas son graves. Bueno, contundente lo de Marcelo Lacchi y creo que no deja lugar a dudas de cómo se han usado las encuestas en Paraguay. Incluso hoy escuchábamos a uno de los encuestadores decir que está pensando en dejar de usar el tema de la boca de urna, por ejemplo, ¿verdad? Claro, podría ponerse la duda de si fue la intención, pero sobre lo que no quedan dudas es que ese fue el uso que se le dio a las encuestas en esta campaña electoral. También hablamos con Estela Ruiz Díaz, ella es analista política, y ella decía que ella consideraba en realidad que no pudo haber influido demasiado lo que hacían estas encuestas, porque ella dice que finalmente en el resultado final no erraron, pese a que la brecha sí fue muy diferente con respecto al resultado que realmente tuvimos. Pero ella sí pide que la alianza que termina derrotada por un escaso margen en estas elecciones debe asumir sus propios errores y reconocer que si perdieron, lo hicieron por sus propios errores. Le escuchamos a Estela. Sin duda lo que se hizo, lo que generó durante la campaña era que la diferencia era tan grande que pudo haber generado un desánimo en mucha gente y sobre todo en ese votante que no estaba muy convencido de irse a votar o a quién votarle especialmente. Pero yo creo que en un análisis frío que se haga, diseccionando un poco los hechos, me parece que las encuestas, más allá de la polémica de la diferencia, no se equivocaron en el resultado final. Me parece que la alianza debe culparse a sí misma. O sea, Efraín Alegre no ganó por sus propios errores, no porque la gente no se fue a votar. Ahora la gente le quiere culpar a las encuestas, le quiere culpar al voto nulo, le quiere culpar a un montón de factores. No, los errores son propios. Contundente como siempre Estela Ruiz Díaz en sus análisis. Me parece muy importante hacer ese autoexamen, autoanálisis al interior de la alianza para que puedan entender por qué finalmente no obtuvieron los resultados que buscaban.
independientemente de eso, yo creo que cuando Marcelo Lacchi hace el análisis también sobre las encuestas, me parece que no es usar de excusa, digamos, para no haber llegado a la meta, sino tratar de hacer un análisis así independiente de cómo se está usando esta herramienta, porque puede, si bien la gente podía haber tenido decidido su voto, Rocío, puede desalentar a quienes son inversores en las campañas, porque cuando te presentan una diferencia de 25% y muy poca es la gente que arriesga dinero cuando el partido ya está ganado de antemano, digamos. Así mismo, Menchi. Además, los análisis con respecto a la derrota son más profundos y pasan más allá de lo que hablaron o no estas encuestas. Desde la oposición, por ejemplo, hablaban de la opción 3 o la opción 4. Por ejemplo, la opción 3 ellos mencionaban, si tomamos como ciertas estas encuestas, entonces podemos hablar de un crecimiento importante que tuvo Efraín Alegre. Entonces podemos hablar también de casi una victoria de la alianza que pese a todas las diferencias ideológicas y diferencias sobre políticas de Estado que estaban teniendo ellos también, de todas maneras alcanzaron este resultado. Pero está el otro también, la otra visión, una caída también de Mario Abdo Benítez, que tenía supuestamente un margen de 20 puntos y termina prácticamente raspando o ganando estas elecciones.